Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos ya en el cuarto día de nuestra serie de esta semana, El pueblo que conoce a su Dios. Es una serie recurrente y la idea principal de esta serie, esta conversación que estamos teniendo, es que, bueno, Dios quiere que lo conozcas. Es algo que decimos, ¿verdad? Pero es algo que debemos entender profundamente. El conocimiento de Dios es el conocimiento más necesario que existe. De hecho, Jesús en su oración en Juan capítulo 17 dice que esta es la vida eterna, conocer a Dios y a su Hijo que Él ha enviado. Y conocer a Dios es algo que cambia tu vida de una manera poderosa y lo afecta a todo. Hoy estamos de nuevo con el pastor Samuel García, pastor y teólogo cubano. Vive en Memphis, Tennessee y es pastor de la Iglesia Bautista Bellevue. Ah, perdón, iba a decir tiene su doctorado, pero está estudiando para recibir un doctorado en teología sistemática a través del Seminario Bautista o el Seminario Teológico Bautista Southern y ha estado con nosotros toda esta semana y un día más, mañana va a estar también. Pero otra vez, bienvenido al programa, Samuel. Gracias, mi hermano Dani. Un gozo poder estar con ustedes acá en este tiempo, esta semana que ha sido de bendición tocar temas que no siempre vemos en la iglesia, no siempre se escuchan en los púlpitos o en los estudios bíblicos, pero que muchas veces son como esas cosas que hacen posible que exista una vida cristiana como tal, ¿no? Amén. En el camino correcto, en el camino correcto Sí, y por donde debe ir. Y es un gozo para mí poder estar acá también contigo un día más. sí, sí. Y para mí también. eh, para mí, lo importante es que la gente sepa que tú necesitas saber esto. Ujú. Esto no es algo solo para el que va a ser teólogo, no es solo, de hecho, para el pastor. Hay muchos pastores que no entienden a profundidad de estos temas y les hace falta a ellos también estudiar, meterse ahí, a fajarse con esta teología para entenderla y poder predicarla bien, porque afecta cómo vivimos, afecta cómo nos relacionamos con Dios, entender estas verdades. La teología es vida. Eso es lo que tú dijiste el primer día. Así es. Y como dijimos, la buena teología nos lleva a una doxología más rica, más profunda y afecta cómo vivimos la vida. Bueno, hoy estamos hablando de la justicia de Dios. Vamos a dejar que tú nos des una definición de qué estamos hablando cuando hablamos de la justicia o que Dios es justo. Bueno, la manera, como empezamos el lunes hablando, el primer día, la manera de esto tiene que ver con la forma en la que entendemos a Dios y tiene que ver con la manera en la que Dios se ha revelado en su palabra, por mediación de atributos, en teología le llamamos a eso perfecciones de parte de Dios, También. y la justicia es uno de ellos, que la realidad de que Dios es justo. Esto significa que Dios es infinitamente justo en sí mismo y en todo lo que Él hace. Y la justicia divina se ve en toda la creación, se ve en toda la forma en la que Dios demanda un patrón correcto desde el punto de vista moral de su creación, en este caso de los seres humanos. Y esto, por supuesto, asociado con los atributos que vimos ya de la inmutabilidad de Dios, tiene que ver con que esta justicia es constantemente la misma por la eternidad. Dios no cambia según cambian las filosofías o según cambian las épocas. Dios es eternamente justo y su justicia es una en toda la eternidad. Pero básicamente es la realidad de que todo lo que Dios hace es justo y que por lo tanto no tolera, perdón, el pecado y la injusticia, que es cualquier cosa que vaya en contra de ese tipo de justicia. Mm. Ahora, ¿dónde vemos este concepto de la justicia en la Biblia? La palabra de Dios está llena de versículos bíblicos que apuntan, por supuesto, a la justicia de Dios. Por ejemplo, tienes Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pago o yo daré pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Aquí tienes la idea de que Dios se encarga de retribuir a las personas el bien que hacen en bien y el mal que hacen en mal en algún momento determinado en la historia. Tienes también, por ejemplo, Eclesiastés 3:17, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí no hay tiempo para todo lo que se quiere.
porque hay un tiempo para todo lo que se quiere y todo lo que se hace. Por supuesto, también Dios se encarga de juzgar al justo y al impío. Tienes también Oseas 12:6. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio. En tu Dios confía siempre, porque Dios es un Dios justo. Job, por ejemplo, 12:22, Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. O Proverbios 21:15, alegría es para el justo hacer el juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. Y en fin, hay muchos más donde se resalta la justicia del Señor. eh, y bueno, básicamente tienen que ver con esa idea. Ahora te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo que acabas de decir, pero a la misma vez sí. ¿Tú te memorizaste todos esos versículos? No, tengo notas delante de mí acá. Ah, ok. Yo No, decía, wow, no, tengo mis este notas aquí. hermano es una de esas, ¿cómo se llama? Una Biblia No, 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 caminante. No, 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 no. tremendo. Ok, no, es que nos estamos viendo en video, pero yo no estoy ahí con él. Y lo oigo disparando todos estos versículos y No, digo, no, eso es tengo mis impresionante. notas acá. Ok. Bueno, Samuel, la justicia de Dios es una característica, un atributo de Dios, una perfección de Dios que a veces en nuestra cultura actual, en estos tiempos, no es un atributo muy popular. A la gente prefiere pensar en un Dios de amor. Esto lo he contado otra vez en el programa, pero yo tenía un hombre en mi iglesia que vino un día y me dice, pastor, a mí me gusta oír acerca del amor de Dios. No me gusta oír acerca de la justicia o de que Dios castiga, porque mi Dios es un Dios de amor y empezó a explicarme su posición. Y bueno, imagínate, yo estaba ahí sonriendo y mirándole con amor, porque una oveja es alguien que uno ama, pero al final le tuve que decir, mi hermano, pero no estás describiendo a Dios, estás describiendo a Santa Claus, Ujú, estás describiendo a otra cosa, no es Dios. sí. Pero, ¿qué relación hay? Y creo que esta es una pregunta importante. ¿Qué relación hay entre el amor de Dios y la justicia de Dios? Sí. Es algo importante, como tú decías, Dani, y yo creo que hay que tener un equilibrio grande aquí. Si uno se va a los dos extremos, uno puede caer en dos errores grandes. ¿Cuál de Ujú. los dos más malo? Si uno cae en el punto como el amigo que tú decías, que te mencionó un día, y empezamos a sobreenfatizar el amor de Dios, vamos a caer en el liberalismo, donde Mm, vamos a tolerar todo lo malo que sucede en el mundo, todo el pecado, porque Dios es un Dios de amor. Y entonces ahí anda todo el mundo por ahí, la filosofía LGBTQ, amor es amor, amémonos todos por igual, Dios nos ama tal y como somos. Y lo que pasa es que es un sobreénfasis en el amor de Dios al punto de dejar a un lado la justicia divina. El otro extremo de la balanza es el extremo de la persona que sobreenfatiza la justicia de Dios y caemos en el legalismo, donde empezamos entonces a no hay ninguna apertura para el amor y la misericordia del Señor. Y hay que tener cuidado. Una de las cosas que a veces suceden, que yo encuentro más peligrosas en la vida cristiana, y no solamente en la vida cristiana, en la vida como tal, en el mundo secular y en todas partes, es mantener un equilibrio. Tú mm, tienes, por ejemplo, yo no quiero no quiero meterme en política ni nada por el estilo, pero si tú estudias un poquito las últimas 4 o 5 presidencias en los Estados Unidos, vas a ver una falta de equilibrio en los dos extremos. Tienes un Barack claro. Obama extremadamente liberal, tienes un primer mandato de Donald Trump extremadamente conservador, después tienes un Joe Biden extremadamente liberal y tienes otra vez un Donald Trump completamente conservador. Y hay una falla en el equilibrio de mantenernos en el medio. Con Mm, respecto a la justicia de Dios y el amor de Dios, para responder tu pregunta, pasa lo mismo muchas veces. Hay que tener cuidado porque aquí está la parte linda de todo esto. El único lugar donde se mantiene ese equilibrio en cuanto a la justicia de Dios y el amor de Dios es en la cruz. mm, Porque en la cruz de Cristo se ve la justicia de Dios siendo derramada, siendo absorbida, por supuesto, siendo la ira de Dios absorbida completamente por Cristo como tal. Y se ve también en full display, dirían en inglés, el amor de Dios. a Padre, plena perdónalos vista. porque no saben lo que están haciendo. Ajá. O se ve el inocente muriendo por los pecadores.
Pero no olvidemos que con todo lo que Dios es amor, hay una muerte en la cruz, hay una muerte horrenda, hay alguien pagando el precio. Y aquí es donde yo creo que John Stott da en el clavo en su famoso libro La Cruz de Cristo, demostrando la tesis del libro básicamente es que la cruz es central en la teología cristiana. Y la razón por la que yo creo que es central es porque es el único lugar donde tú puedes ver el perfecto equilibrio entre la justicia de Dios que fue absorbida por una muerte expiatoria y el amor de Dios que hace posible que esa muerte expiatoria yo pueda hoy, como dice Pablo, decir, Abba Padre. Y esa es la Mm. realidad de la idea del equilibrio que tiene que haber entre ambas cosas. Y nosotros como cristianos tenemos que predicar las dos cosas. Tenemos que pararnos en un púlpito y llamar al pecado por su nombre y decirle a la persona que el adulterio es pecado, decirle a la persona que la homosexualidad es pecado, que el aborto es pecado, pero al mismo tiempo tener la capacidad de abrazar a un homosexual y decirle, una vez que te cambió el Señor Jesucristo, ven para acá y vamos a caminar la vida cristiana, porque una vez que tú vienes a Cristo, en esa cruz se encuentran las dos cosas de una manera perfecta, justicia y amor de Dios, de la mano, y ahí es donde hay que mantener un equilibrio. Wow. Me encanta eso, porque bueno, ahí llegaste al tema principal de este programa, es el mensaje de la salvación en Jesucristo. Es en Cristo que vemos, como dijiste, ese perfecto equilibrio entre la justicia y el amor de Dios. Am, a veces, eh, otra vez, a veces la gente enfatiza una cosa, el amor lo lleva al liberalismo, enfatizan la justicia y lo lleva al legalismo, pero nosotros tenemos este mensaje de un Dios que es justo, un Dios que castiga al pecador, un Dios que ha declarado que el alma que peca muere, Ujú. pero a la misma vez envía a su Hijo y en esto el Señor demuestra su amor para nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y tenemos que llegar a eso. Ahora, y perdóneme por repetir lo que, en cierto sentido, lo que Samuel acaba de decir, pero es que es algo que me motiva a pensar en estas cosas. Esto es nuestro mensaje, mi hermano. Ahora, vamos a pensar un poquito acerca de cómo debemos hablar de la justicia de Dios en un mundo que rechaza la idea de justicia. Vaya, ¿cómo hablamos? eh, bueno, no es que rechazan la idea de justicia, rechazan la idea de una justicia divina. ¿Cómo hablamos de este tema con el Bueno, inconverso? ¿Y cómo puede ser, de hecho, un punto para empezar a hablar del Evangelio? Bueno, la cuestión es la siguiente. Cuando hablamos de que este mundo rechaza la justicia divina, que yo creo también que en parte hay mucho de esto, ¿no? En la teología liberal que vemos hoy en día y en el liberalismo del mundo. Cuando hablamos de que la gente rechaza la justicia cuando yo me la merezco. Yo Mm, no, pero cuando yo soy la persona que quiero que se me haga justicia, quiero que se haga justicia. ujú, Cuando a mí, no sé, el vecino me roban el carro del driveway, amanezco por la mañana, el carro no está, yo quiero que agarren al ladrón, quiero que lo metan preso y quiero que él pague por lo que hizo. Pero cuando yo soy el ladrón, yo quiero que se me haga a mí misericordia. Entonces, de alguna manera u otra, eso de que el mundo rechaza la justicia está condicionado a en qué parte de la balanza caigo. Si en los que demandan la justicia o si en los que están buscando misericordia. Y yo creo que una de las cosas que sucede en el concepto nuestro, que tenemos que tener cuidado, ya hablando desde un punto de vista pastoral y en la forma de traer esto al púlpito en la iglesia, o hablábamos ahorita del bombardeo de la cultura nuestra. Nosotros vivimos en un mundo donde a lo bueno se le dice malo, a lo malo se le dice bueno, y nuestra cultura es extremadamente permisiva, extremadamente liberal. Yo creo que esto es parte, por supuesto, del post-liberalismo, el postmodernismo en el que vivimos hoy en día nosotros. Y nosotros somos el resultado de la cultura nuestra, somos el resultado de la cosmovisión en la que vivimos. Eso, por supuesto, nos pone a nosotros en una perspectiva donde no podemos perder la oportunidad de predicar acerca de la justicia de Dios, de dejar saber a las personas que Dios es un Dios justo. De hecho, yo creo que hablando de lo que lo tomamos en la semana, el famoso mensaje de Jonathan Edwards, pecadores arrepentidos en manos de un Dios airado, fue un mensaje que exaltaba la justicia de Dios. Y esto fue lo que trajo el gran despertar en las colonias de Estados Unidos por los 1741, que fue el año en que Edward predicó este mensaje en Enfield, en Massachusetts. Y de alguna manera u otra, Dani, cuando nosotros
predicamos la palabra del Señor y exponemos la palabra del Señor tal y como es, Dios se encarga de hacer su obra. Yo creo que un evangelio que se predica sin exaltar o sin darle el lugar adecuado a la justicia de Dios, como tiene que ser, por supuesto, se va a convertir en un evangelio donde todo está bien, pero si yo tengo a Cristo conmigo, me va a ir mejor. Hay Mm, el famoso método de evangelismo, de compartir el evangelio, evangelismo explosivo, ahí que salió en Coral Ridge Presbyterian Church en Fort Lauderdale. Eh, en el modo de la presentación del evangelio, hay una pregunta que dice: si Dios se acercara más a tu vida, ¿crees que estarías más cerca, estarías mejor o peor si Dios estuviera contigo? Y yo entiendo que la idea aquí es entrar en una conversación del evangelio, pero aquí no se trata de que yo estoy bien y Dios me va a poner mejor. Aquí se trata de que si yo tengo que entender de que el evangelio no es algo que si yo lo tengo me va a ir bien y si no lo tengo, pues bueno, me va a ir un poquito menos bien. La idea aquí es que si no tenemos el evangelio estamos en problemas porque caemos bajo la justicia de un Dios que es eternamente justo. Y esta es la parte que yo creo que muchas veces desde los púlpitos no se predica. mm, Y quizás, desgraciadamente, por esta mentalidad nuestra hoy en día, donde mientras más bautismos tú tengas, mientras más gente tengas en el culto el domingo por la mañana, mientras más profesiones de fe, o mejor dicho, mientras más gente levante la mano, mejor iglesia eres, más resultados tienes, lo cual yo creo que esto fue una mentira que el diablo nos hizo creer en algún momento determinado. Volviendo otra vez a mi teólogo favorito, John Owen, su congregación no pasó de 25 personas y John Owen es uno de los teólogos más influyentes y de los mejores pastores que ha tenido la historia de la iglesia hoy en día, y su wow. congregación no llegaba a 20 personas. ¿Por qué razón? Porque la gente siempre quiere escuchar lo que quiere escuchar. Y el mensaje de la justicia de Dios no es un mensaje que suena lindo a los oídos de las personas, a menos que el Espíritu Santo se encargue de abrir los ojos de tu entendimiento y te haga entender la realidad espiritual en la que tú vives y te haga correr en arrepentimiento delante del Señor y tu vida, por supuesto, cambie. Que es donde yo creo que está el verdadero arrepentimiento y diríamos el verdadero momento de confrontación. Y cuando tú vas, por ejemplo, a las conversaciones que tenemos de Cristo predicando el Evangelio, haciendo evangelismo personal, Cristo llevó a las personas con las que les compartió el Evangelio a ese Mm, momento de humillación, a ese momento de hacerles entender: hey, tú sin esto no eres nada. Dos ejemplos clásicos. Juan capítulo 3, Jesús hablando con Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le derrumbó todo su orgullo, que lo vino claro. a venir de noche. O el capítulo 4, que es el capítulo que sigue, una mujer en el pozo de Samaria, el otro extremo de la sociedad, una mujer completamente liberal. Bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. De alguna manera Jesucristo llevó siempre a las personas a ese momento de entender: yo necesito esto, de derrumbar ese Mm, orgullo que me hace creer que yo soy bueno. El caso típico: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para hacer la vida eterna? Porque tú me dices bueno, solamente Dios es bueno. Vende todo lo que tiene, hazlo a los pobres. Bueno, tú sabes la historia. Esa es la parte que yo creo que nos falta a nosotros cuando no predicamos wow. la justicia de Dios como tal dentro Sí, del púlpito, en un púlpito, sin caer en el punto de ser fariseo, sin caer en el punto de claro. ser legalista, pero tú no puedes venir al conocimiento de la luz y de tus pecados, ni a la convicción de pecado en tu vida si yo no te hago saber que eres un pecador. Sí. Yo creo, Samuel, que se trata de presentar la ley de Dios Exacto, y que la gente vea, esto es lo que Dios espera. Esto es lo que Dios declara que es bueno, que es justo, que es correcto. Y esto es lo que Dios nos dice que son las consecuencias de la desobediencia. Ahora, eso hay que presentarlo claramente. La gente, si no entiende eso, nunca se da cuenta que tiene necesidad, pero como bien lo dijiste, Jesús confrontó. Jesús eh, derrumba el orgullo de las personas, derrumba la seguridad que tienen quizás por el anonimato, ¿verdad? Dicen, bueno, nadie lo sabe o mm, nadie se ha dado cuenta, pero Jesús viene y confronta con la verdad. Pero otra vez, la verdad, nosotros cuando hablamos de esta verdad, de la justicia de Dios, nunca lo podemos hacer sin apuntar a la solución. exacto, exacto. En otras palabras, no hablamos de la justicia de Dios sin hablar del amor de Dios. Es como dijimos antes, hay que tener estas cosas en equilibrio. ¿Y cuál es la solución? Y ya estamos llegando al final de nuestro programa, así que es muy apropiado de que Sí. lleguemos ahora a esto, Samuel. ¿Cuál es la respuesta a estas consecuencias de enfrentarse a un Dios
justo. ¿Cómo podemos resolver ese problema? De hecho, vamos a decirlo de otra manera porque creo que es la manera correcta. ¿Cómo es que Dios resuelve el problema que nosotros tenemos con Él Ujú. en relación a su justicia? Romanos 3:25. Dios en su Dímelo. paciencia pasó por alto los pecados pasados para traerlos a Cristo. Eh, Mm, John Piper tiene una ilustración en uno de sus mensajes interesantísima con respecto a lo que pasó con David con Betsabé. David mandó matar a Urías Geteo. David se acostó con Betsabé. Bueno, tú sabes la historia. Imagínate David delante de juicio, culpable de asesinato, culpable de homicidio, culpable de... Vamos a poner también ahí que por ser el rey, tú tienes la capacidad de manipular a la mujer y por el poder de influencia, violar a Betsabé. Vamos a ponerlo también ahí. un Y abuso de buenas a de su primera, poder, sí. y de buenas a primera, Natán sale, el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Y John Piper dice, esa historia es un poquito diferente en los oídos de la mamá de Urías Geteo y en los oídos del papá de Betsabé, Mm, donde yo quiero que se me haga justicia. Si Dios toma la iniciativa que tomó en el caso de las palabras de Natán, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, Dios compromete su justicia. mm, Si no tenemos un Romanos 3:25 que dice que Dios en su paciencia pasó por alto el pecado de David, el pecado mío, el pecado de todos los elegidos, de todos los que son cristianos, entonces Dios es un Dios injusto. La razón por la que Dios no compromete su justicia, y aquí es donde viene la pregunta, es porque Dios tiene el medio, la manera de resolver el problema de su justicia, y eso sucede en la cruz. Yendo mm. otra vez a John Stott, la cruz es central en la teología cristiana. Si no hay una cruz, Dios es injusto y Dios no es amor. Y es en la cruz donde se encuentra el perfecto equilibrio del amor de Dios que da su vida por rescate de aquellos que no valían un centavo. Y al mismo tiempo absorbe completamente la ira que imposibilita que yo pueda ser amado por Dios. Y esa es la parte, Mm. eso es la que imposibilita que yo pueda ser amado por Dios. Y esa es la parte, eso es lo que es Qué el, buenas por eso es que el noticias. evangelio es Amén. una buena A noticia. través de Cristo, Dios se demuestra justo y también justifica al pecador. Amén. Y mi hermano, tú necesitas creer eso. Si ya eres creyente, si ya estás en Cristo, las buenas noticias te ayudan todos los días a seguir adelante porque vas a caer, vas a cometer errores, pero recuerda que Cristo murió por ti y esa justicia fue satisfecha en la cruz de Cristo. Amén. Dale gracias a Dios por eso. Y si todavía no has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, siguen siendo buenas nuevas. Es más, son mejores que eso. Mm. ¿Por qué? Porque hoy, a pesar de tu pecado, a pesar de los fracasos y de las cosas intencionales que hiciste que desagradaron a Dios, Dios te invita a poner tu fe en Jesucristo que murió por ti, se entregó por tus pecados para darte perdón y darte vida eterna. Y hoy te invito a poner tu fe en Él. Ven a Cristo, pecador. Ven y recibe de Él perdón y salvación. Si hoy tú puedes creer, Dios te da esto como un regalo Amén. por medio de Cristo Jesús. Créelo. Amén.